que Cristo vino y murió por aquellos a quien el Padre ya había elegido desde la eternidad pasada. Ese fue mi punto mayor de choque en cuanto a las doctrinas de la gracia cuando las fui descubriendo, justamente porque hay un problema emocional en nosotros con esa idea, porque nosotros entendemos que eso no sería justo porque no todo el mundo tiene el mismo derecho, parece, entonces, de ser salvo. Pero estos son términos humanos, en términos de derecho. Nadie tiene derecho, ni el que se salva tiene derecho, ni el que se condena tiene derecho. Entonces ya borremos eso, borremos esa palabra derecho, porque no estamos hablando de derecho. Lo que tenemos que ver ahora es, primero, si Dios lo ha revelado, y segundo, si Dios lo ha revelado, de qué manera emocionalmente yo puedo asimilar eso. Porque el problema de la asimilación de esa verdad es emocional, es puramente emocional. Porque emocionalmente es que no lo quiero ni siquiera entender. Pero pensemos en un par de cosas simplemente. Por un lado, cuando Cristo murió, en ese momento de su muerte, el día de su muerte, ¿había gente ya en el infierno? Sí. Y esa gente que estaba en el infierno no iba a salir de ahí. Entonces, por esa gente él no murió, porque ellos estaban en el infierno y no iban a salir de ahí. Entonces no puede haber muerto por ellos porque ya ellos estaban condenados. No, ¿cómo es que murió por ellos si ellos están en el infierno? Entonces, como que ya yo acabé de probar que él no murió por todo el mundo. Bueno, sabemos que Él es el Salvador del mundo, porque hay solo un Salvador para el mundo. El mundo tiene un Salvador, pero también sabemos que la expiación es limitada. Todos sabemos eso, ¿verdad? La expiación es limitada porque la gente va al infierno. Jesús dijo en el Sermón del Monte: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, entonces yo les declararé: jamás os conocí, apartados de mí, lo que practicáis es la iniquidad. Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo. Sabemos que el infierno es una realidad y sabemos que la gente va ahí y perece para siempre. Entonces todos creemos en una expiación limitada, ¿verdad? No todo el mundo se salva. O crees en una expiación limitada o crees en una expiación universal. Y si crees en una expiación universal, para ser lógicamente coherente, entonces no hay infierno y nadie estará en el infierno, todos estarán en el cielo. Si vas a afirmar una expresión ilimitada, entonces realmente terminas como un universalista, porque si Él realmente murió por todo el mundo, entonces el mundo entero se salvará. Entonces no podemos creer en eso, porque hay un infierno y está lleno de gente. De hecho, la mayoría de la gente, entonces la expresión es limitada. Entonces la pregunta es, ¿quién lo limita? ¿Lo limitamos nosotros o Dios lo limita? Y la respuesta es una pregunta bíblica, es muy clara. Dios la limitó. La limitó a los elegidos. Dios determinó a quién salvaría y Él se llevaría la gloria. La doctrina de la expiación limitada enseña que Cristo efectivamente redime de cada pueblo solo a aquellos que fueron elegidos desde la eternidad para la salvación. La muerte de Cristo fue para todos en lo que respecta a la suficiencia de la satisfacción que Él logró, pero no en lo que respecta a su aplicación. En otras palabras, la muerte de Cristo fue suficiente para expiar los pecados del mundo entero, pero la voluntad de Dios fue redimir efectivamente a aquellos y solo a aquellos que fueron elegidos desde la eternidad y dados a Cristo por el Padre. A menudo el término redención particular se considera más favorable porque el punto de la doctrina no es limitar la misericordia de Dios, sino dejar claro que Jesús no murió en lugar de cada pecador en la tierra, sino por su propio pueblo. Un buen pastor da su vida no por las cabras, sino por las ovejas. Juan 10:11. Es por eso que en Juan 6 está escrito que Jesús vino a salvar a los que el Padre le había dado. Y en Mateo 1:21 dice que murió por su pueblo. Y en Juan 15:13 por sus amigos. Y en Hechos 20:28 por la iglesia. Y en Efesios 5:25 por su esposa. Y en Efesios 1:4 por los elegidos en Cristo Jesús. ¿Por qué dicen algunos que Cristo solo murió por los escogidos, si Juan 3:16 dice que murió por el mundo entero? Bueno, decimos eso porque la Biblia lo dice. En Juan capítulo 10, luego voy a ir a Juan 3:16, pero en Juan capítulo 10, en el discurso del buen pastor, el el Señor dice, cuando saca todas las suyas,
Dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, ya va delante de ellas y las ovejas lo siguen, las ovejas porque conocen su voz. O sea, las ovejas de Jesús conocen su voz. Más adelante sigue hablando el Señor y dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? Ya las describió, los que lo siguen a Él. Luego, más adelante, dice de nuevo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a este también me es necesario traerlas y oirán mi voz, porque las ovejas de Jesús oyen su voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. ¿Por quiénes? Bueno, seguimos leyendo. Estos judíos rebaten algo de Jesús y Él les dice en el versículo 25, os lo he dicho y no creéis. Y no creéis porque no sois de mis ovejas. Así que Cristo hace una distinción muy clara. Yo doy mi vida por las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Los que oyen mi voz. ¿Y ustedes por qué no creen? Porque ustedes no son de mis ovejas. Luego llegamos al capítulo 17 del Evangelio de Juan y el Señor dice claramente, Padre, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Dice, por los que tú me diste. Yo no ruego por el mundo, dice Cristo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. O sea, una vez más, Jesús dice, yo no ruego por el mundo. Yo no ruego por ellos, yo ruego por mis ovejas. Entonces Jesús dio su vida por sus ovejas. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Cristo tiene una sola esposa y Él murió por ella. Ahora bien, Juan 3:16 habla de un amor de Cristo sin distinción, en el sentido de que Cristo no solo murió por los judíos, Él murió por el mundo. El tema ahí no es si Él murió por todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra y los que iban a habitar el planeta a través de todos los siglos. No es en ese sentido que Cristo está usando allí la palabra mundo. Cristo murió por el mundo porque Él no murió solo por los judíos, Él murió por un mundo de maldad, un sistema de maldad. O sea, el amor de Cristo es tan grande que Él murió por sus ovejas, Juan 10, pero esas ovejas pertenecían a un mundo de pecado, a un mundo de maldad. Y ahí es precisamente donde se ve el amor de Jesús. Entonces, es un amor que no distingue razas. Él murió por todos en ese sentido, por todos sin distinción de raza. Pero Cristo murió por sus elegidos. Porque si Cristo murió por todos y no todos van al cielo, entonces tenemos un problema. Porque Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Ese es el argumento de John Owen en su famosa obra La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Él dice, ¿por cuántos pecados murió Jesús? Bueno, Él murió por todos los pecados. ¿De quiénes? Bueno, si murió por todos los pecados de todos los hombres, todos debieran salvarse porque ya Cristo pagó por todos los pecados de todos los hombres. Alguien puede decir, no, porque algunos son incrédulos. Y la incredulidad no es un pecado, es un pecado. Así que si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, nadie debería ir al infierno, ni siquiera los incrédulos, porque Él murió por todos los pecados de todos los hombres y la incredulidad también es un pecado. Pero Él murió por todos los pecados de algunos hombres. Él murió por todos los pecados de sus elegidos. Ahora, cuidado. Cuando yo predico el Evangelio, yo asumo de entrada que tal vez Cristo murió por esa persona. Yo no sé por quién Cristo murió. Así que yo voy a predicar el Evangelio a todo el mundo. Y le voy a decir, si te arrepientes de tus pecados,
tú vas a ser salvo. Si tú confías en Jesús, tú vas a ser salvo, porque ese es el mensaje del Evangelio. Yo no le voy a decir, claro, depende de si Cristo murió por ti. No, Cristo murió en la cruz por pecadores como tú y como yo. Si tú te arrepientes de tu pecado, serás salvo. Seguro que serás salvo, porque la Biblia lo asegura. Entonces, esta creencia no mata el evangelismo, todo lo contrario, nos anima a predicar con más confianza, porque si Jesús murió por esa persona, el Espíritu de Dios va a venir con poder y le va a aplicar el evangelio y le va a abrir los ojos y va a venir a Cristo en arrepentimiento y fe con toda seguridad, y eso me anima más a predicar el evangelio, no me desanima, todo lo contrario. Pero si me permite 30 segundos para referirme a la pregunta anterior. No creer, o sea, creer que Cristo murió por todo el mundo nos crea un problema más grande todavía, literalmente hablando. Porque, déjame leerte un solo versículo, Romanos 6:5 dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. De manera que todo el que se unió a Cristo en su muerte va a resucitar con Cristo. Si Cristo murió por todo, entonces todos estaremos yendo al cielo. Y eso es universalismo, y no creemos en el universalismo. Todo el mundo va para el cielo, ¿para qué vamos a llevar esta vida cristiana con todas sus limitaciones? Si al final Cristo murió por todos, y Pablo dice, míralo ahí, que vamos a resucitar con él. Creamos un problema doctrinal mucho mayor creyendo que Cristo murió por todos, que si creemos que verdaderamente la muerte de Cristo fue limitada. La realidad es que es siempre limitada. O la limitas en el número de personas o la limitas en su eficacia. Porque si murió por todo, pero no todos entran, le pusiste un límite también, que sea la eficacia de la muerte. Y finalmente, Juan 3:16 no habla de por qué murió Cristo, que es uno de los problemas, que la gente vive sacando versículos para cuestionar una doctrina de la cual ese versículo no habla. Ese versículo no está hablando de por quiénes murió Cristo.